¿Qué tal? Muy buenas, soy Manuel Aguirre. Hoy vamos a hacer un pequeño conversatorio con Emanuel, que nos acompaña el día de hoy, Nadia, Jacqueline y Beatriz. Básicamente el punto que vamos a tratar el día de hoy es la caída de la URSS. Este pequeño, este pequeño en realidad, este megaestado que surgió el siglo pasado, que en realidad fue modelo para otros estados, para otros países, en la actualidad aún. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito cómo es que fue surgiendo la URSS, su aspecto político, su aspecto económico, cómo fue su caída, qué medidas, qué personajes intervinieron. Entonces, ya para empezar, vamos a ver un poquito el tema de los antecedentes, cómo es que surge la URSS. Más o menos, ¿qué nociones tenemos, qué podríamos decir acerca de cómo es que surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Primero tendremos que ver el punto de que era un país atrasado. O sea, Inglaterra, Francia, Estados Unidos inclusive, ya le estaban llevando la delantera. Tenemos que acordarnos que en Inglaterra, en 1750, empieza la Revolución Industrial. Le sucede Francia, le sucede Alemania, le sucede Inglaterra, le sucede Estados Unidos, pero recién Rusia en ese momento inicia su revolución en 1880 con la construcción de ferrocarriles. Este era un país atrasado en el sentido de que su economía era agrícola. Más del 80% de la población vivía de la agricultura. Es más, en su sistema político o su régimen político era un sistema zarista, es decir, una monarquía absolutista. Todo el poder lo concentraba una sola persona, vendría a ser el rey. Esto también generaba descontento debido también a las sucesivas guerras que el rey lo había llevado a Rusia. Era la guerra contra Japón en 1908, que llevó a perder bastantes estados a Rusia y un derramamiento de sangre innecesario. Entonces, de la población. básicamente hay un descontento social de los ciudadanos de Rusia frente a su régimen, ¿no? Este zarismo. Lo que afectaba mucho también era el aspecto económico en ese caso, porque para que se dé esta revolución rusa, las causas principales, como te voy diciendo, es la participación que tenía Rusia dentro de la Primera Guerra Mundial y también la crisis económica por la cual estaba pasando. Entonces, este movimiento esta revolución viene a ser lo que es un movimiento político, social y económico, ¿no? Que se da en el año 1917. Después, una de las consecuencias de esta revolución es que acaba con la dinastía de los zares. Y este derrocamiento del zar, ¿cómo fue? O sea, ¿fue pacífico? ¿Fue un acuerdo? ¿Fue totalmente radical? ¿Qué es lo que sucedió? En un primer momento con la Revolución de Febrero se podría decir pacífico, no fue tan radical como la Revolución de Octubre que llevaron a cabo los bolcheviques. Claro, pero previo a esto tenemos que recalcar que para que se derroque al zar hubo un acuerdo. Un acto, algo que sucedió, que fue, debido a esta crisis económica, hubo una huelga masiva, grandísima. Claro. Entonces, esta huelga, el zar lo que hace es mandar a matar a los civiles, y a este acto se le llama el Domingo Sangriento. Entonces, después de esto, para que el zar pueda tranquilizar a lo que es la población, se crea lo que son las dumas. Dumas. Las dumas. Vendría a ser como unas pequeñas asambleas en el cual la población o la clase terrateniente participaba para poder tranquilizar y dar el paso a una monarquía parlamentaria, lo cual nunca sucedió por parte del zar. El zar no respetó lo que son las dumas. Entonces, por esto es que viene la revolución menchevique, que es un movimiento, como se dice, moderado. Entonces, ya. Tenemos primero dos revoluciones, una en febrero y una en octubre. Y ya me doy cuenta de que hay dos movimientos conformados, ¿no? Los mencheviques y los bolcheviques. Claro, tenían las mismas nociones, eran socialdemócratas. ¿En qué se diferenciaban básicamente? En que los bolcheviques eran más extremos, más radicales. Los mencheviques eran completamente moderados, respetaban.
Y se da la revolución menchevique en febrero de 1917 y ahí es donde derrocan al zar. Este movimiento estaba liderado por Alejandro Kerensky. Entonces ahí es donde derrocan al zar y lo sacan, ¿no? Claro, del- lo desinstalan del poder, las asambleas o las dumas surgen, también los soviets que estaban conformados por los obreros, ahí se ve una percepción dual del poder. Eh, a causa de esto, de que Kerensky no se sale de la Primera Guerra Mundial, lo que la población anhelaba y también los obreros, es que la mayoría de la población estaba descontenta. Llega Lenin, apoyado también por Alemania, debido a que Alemania no podía seguir con la guerra en dos frentes, en el frente occidental y en el frente oriental. Y es debido a que Lenin llega, publica sus tesis de abril, sus famosas tesis, y lleva a cabo la revolución de octubre, en sí la revolución rusa. Y él fue totalmente radical, asesinan al zar, a sus hijos, se instala en el poder, destrona a los mencheviques, y una de las primeras cosas que acordó hacer es salirse de la guerra. Se sale de la guerra con el tratado Brest-Litov, En 1918. claro, en 1918, y lo primero que se concentra en su país totalmente, en Rusia. Para hacer en el trabajo, nacionaliza tierras, los terratenientes que dan sus tierras, instala 8 horas en las empresas, las nacionaliza, los obreros trabajan sus 8 horas y también empieza un plan económico para poder llevar a cabo el comunismo. Ah, o sea, Pensamiento de Marx. Implementa un nuevo plan ahí económico. buscan la intervención del Estado ya en la vida económica. Aunque creo que también el zarismo de alguna manera, como estaba concentrado todo el poder, imagino que decidía esos aspectos solamente que de alguna manera más egoísta, más gobernar para el zar que para el pueblo, ¿no? Claro, como un modelo de monarquía. Claro, absolutista. monarquía, claro. Y básicamente acabamos con la monarquía. ¿Y qué sigue en Rusia? O sea, hay ascenso de los bolcheviques, pero eso ya significó el origen de la URSS, o hubo algo más que sucedió, hubo algún personaje que intervino. Lo que pasa es que Vladimir Lenin, cuando toma el poder con la revolución bolchevique, en 1922 ya crea lo que es, después del plan económico, después de eso ya empieza a crear lo que es la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y desde ahí ya, pero no pasa mucho tiempo dentro de la URSS. En el poder él muere rápidamente, ¿no? Claro, En el 23. Lenin muere en el 21 y se da una división de bandos, trotskistas y stalinistas. Los trotskistas eran más moderados, Stalin era mucho más revolucionario. Y hubo una guerra civil, un derramamiento de sangre también necesario. Sale Stalin como ganador, se instala ya en sí la URSS, ya de por sí ahí nace con Stalin, y le sucede la Segunda Guerra Mundial y él empieza el periodo de la Guerra Fría, enfrentándose al modelo occidental que vendría a ser el capitalismo. Él empieza con los pactos de Varsovia, que era un pacto defensivo, al igual que la OTAN, y después crea su propio plan también económico, en contraparte con el plan Marshall. Claro. Entonces, ya para cerrar este pequeño bloque, podríamos apuntar de que la URSS surge con Lenin, pero este fallece rápidamente. Entonces quien le sucede es Stalin, que es un poquito más radical incluso que Lenin, y aplica otro tipo de medidas de las que tenía planteado Lenin, ¿no? Claro, él aplica como que es un gobierno de terror. Claro, Un cierto. gobierno de terror. Bueno, vamos a dar por concluir este pequeño bloque, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. Muy bien, ya estamos de regreso de este pequeño corte. Hemos visto en el primer bloque básicamente cómo es que la URSS fue surgiendo, cómo es que salió, ¿no? Vemos la figura importante de Lenin, de Stalin. Obviamente
o sea, la inconformidad con el régimen zarista también es un hito importante. Pero ahora vamos a ver un poquito, básicamente, cómo estaba políticamente la URSS. Cuál era su estructura, la básica. No vamos a profundizar mucho en realidad, porque nuestro tema de fondo Es la caída de es la caída de la URSS. Que básicamente, ¿qué sucedió? Algunos apuntes que podríamos hacer a cómo está conformada la URSS en su punto más álgido era de que básicamente la ideología predominante era la marxista. La marxista. leninista. Hay muchas discusiones, un debate muy amplio entre si la URSS fue comunista o qué fue, ¿no? Si llegó a ser comunista. Nosotros, bueno, particularmente yo considero de que no había el comunismo como tal, ha sido un gobierno socialista. Y básicamente la diferencia es en que un gobierno comunista el Estado ya no existe. Es lo que plantea Engels. Engels hace un esquema muy bueno para su ideología, una especie de predicción. Y la gente hoy en día suele decir de que el comunismo es URSS, cosa que no es cierta. Recordemos que la URSS es un estado socialista, como muchos hoy en día tal vez. Pero lo cierto es de que no ha habido comunismo como tal en la humanidad. No ha habido una desaparición del Estado ni una dictadura del proletariado, que en realidad es... Lo cual también implica una contracción, porque igual Claro, van a estar un una pequeño cúpula, grupo va claro. a mandar y la mayoría del pueblo va a salir desfavorecido. Pero básicamente la URSS se caracteriza por esto, ¿no? Por la predominancia de esta ideología marxista, que básicamente hay que primero pasar por el socialismo para llegar al marxismo, cosa que obviamente se confundieron, no contaban con el avance de la tecnología, y obviamente Claro. la ideología se ha ido en También un picado. punto era capitalismo, socialismo. Claro, comunismo. claro, justamente el tema del esquema. ¿Cómo se regía la URSS? También podemos apuntar de que había un partido único, el Partido Comunista, Lista. que designaban a un secretario, quien finalmente él designaba a quien iba a cada estado. Claro, es así en el año 85 donde Mikhail Gorbachev asume la Secretaría General del Partido Comunista y es él quien propone las reformas al interior del país, pues no, que son la perestroika y también la glasnost. Claro, pero antes de poder hablar de lo que es la perestroika y la glasnost, tienes que ver que Gorbachev entra ya en un periodo de crisis, ¿no? En el 85. Esta crisis ya de la economía en la URSS viene desde los años 70, ¿no? En donde ya progresivamente la economía empieza en una decadencia, pero en su debido momento, desde los años 70, empiezan a abrirse al comercio exterior, ¿no? Primero empiezan con lo que es la importación de cereales, que aquí fue un poco contradictorio, ¿no? Porque ya al abrirse el comercio exterior empiezan a ver esta liberalización de la economía, ¿no? Que implícitamente ya se tenía que buscar como una especie de democracia dentro de la sociedad, ¿no? Y ya... Claro, algo más justo es el ascenso de Gorbachev, quien obviamente asciende en esta crisis, ya el capitalismo estaba que vencía al socialismo, ya no había por dónde. Y básicamente entra Gorbachev con esas reformas, entra ¿no? con su plan de reestructuración, ¿no? Primero entra con lo que es la perestroika, que buscaba principalmente una reestructuración de lo que era la economía, ¿no? Gorbachev siempre buscó lo que era volver a llevar a la URSS en su gran momento, ¿no? Porque estamos en un periodo en donde esta potencia tenía poder político, poder militar, pero no tenía el poder económico. Por eso es que primero implementa lo que es la perestroika, 2 años después, desde que él entra en el 85. Y la perestroika básicamente era el libre mercado, ¿no? O sea, el libre acceso, y en donde también buscaban una democratización de la sociedad, ¿no? Como le estaba diciendo desde los años 70. O sea, la perestroika era una reforma que ya se venía arrastrando. O sea, no es que Gorbachev vino y la implementó, sino que era una reforma que ya previamente estaba como que ya en ideales. Y aparte era necesaria también era necesaria para poder en ese competir. debido momento. Claro. Con respecto un poquito a Gorbachev, recordemos que, como mencionó Jackie, asume en el 85, él busca hacer estas reformas y surge un personaje importante que choca mucho con Gorbachev. Claro, que es Boris Yeltsin, ¿no? Y bueno, fue nombrado por Gorbachev, ¿no? En el sector como secretario, pero en sección de Moscú, en Rusia, ¿no? Claro, Yeltsin asume Moscú, y es raro porque Gorbachev es quien lo designa y finalmente es... Entre ellos dos surgen conflictos. Sí, pues entonces
producto de los altercados. Que también tenemos que darnos cuenta que también Jesslyn tiene como que una mayor legitimidad, se podría decir, porque debido a estas reformas que da Gorbachev, ¿no? Primero la perestroika y seguida por el Glasnost. El Glasnost principalmente era la libertad de expresión. Primero era la libertad de expresión por medio de la prensa, ¿no? En donde la prensa podía criticar libremente lo que era el gobierno. Ahora, esto fue como que una jugada que fue contraproducente a lo que era el gobierno, ¿no? Porque este Glasnost, en vez de hacer que el pueblo trate de estar a favor de lo que eran las reformas, hizo que esté en contra de lo que eran las reformas, ¿no? Y aquí es donde el pueblo empieza a darse cuenta de que las reformas no servían, de que había un sistema corrupto, de que se morían de hambre, de que el Estado se quedaba con todo. Y acá es donde empieza ya a no tener esta empatía con lo que era con Gorbachev, ¿no? En su ideal esto de las reformas. Claro, y es justo Yeltsin quien hace esto y hace de que Gorbachev renuncie. Gorbachev renuncia a la secretaría, pero antes de, primero vota a Yeltsin, ¿no? Yeltsin estaba como jefe en Moscú, un jefe de Estado en Moscú. Gorbachev lo destituye, pero Gorbachev llama a elecciones porque la gente pedía democracia, ¿no? Que querían elegir sus representantes. Y justo por eso del sistema corrupto, que era parte de las reformas, que surgió como parte de las reformas, en realidad no fue parte sino que surge como un efecto secundario, por así decirlo. En Moscú, para el Parlamento, casualmente gana Yeltsin de nuevo. O sea, ya no es designado, sino que gana democráticamente, legítimamente, le confieren poder. Y bueno, Gorbachev ahí se ve obligado a renunciar, ¿no? También hay como un golpe de Estado, ¿no? En el caso de... Creo que eso es posteriormente. Recordemos que antes del golpe de Estado, obviamente hay un grupo de radicales también ahí con Yeltsin, de militares sobre todo, Un partido de emergencia. sí, que están en contra de las políticas que está impulsando Gorbachev. Entonces hay una suerte de intento de golpe de Estado que al final no... Pero es que eso también llega a ser muy contradictorio, ¿no? Porque Gorbachev, justo en este intento de golpe de Estado, él estaba de vacaciones, si es que no me equivoco. O sea, no estaba dentro del claro, territorio. sí, estaba Y acá es donde ellos aprovechan en tratar de hacer su golpe de Estado de una forma muy pasiva, se podría decir. Y también fue por parte de la contradicción o sea, el no aceptar del pueblo, ¿no? Porque Gorbachev no hizo nada. O sea, no hizo absolutamente nada. Por eso Ahí es también donde que... sacan los tanques, creo, ¿no? Claro, Cuando y con todo usan comienza el los golpe de Estado cuando sacan los tanques. tanques En Moscú. En Moscú. En Moscú sacan los tanques. Claro, también toda esta crisis se da al desgaste económico debido a que Rusia empieza a batallar con Estados Unidos, pero ya a un nivel mucho más pacífico, o sea, La Guerra Fría. La Guerra La Fría. Guerra Fría. Después de la crisis de los misiles, Khrushchev y Kennedy quedan que van a luchar, pero en un ámbito deportivo, cultural, el desgaste económico por cuál es la mejor potencia, también el llevar al hombre a la luna. Por ejemplo, la URSS lleva a la primera cosmonauta, pero fue superada ampliamente por Estados Unidos debido a que llevó al hombre a la luna. Claro, y eso va es a una ser- parte importante, lo va ¿no? a Porque, o superar. sea, principalmente la URSS también no solo cae por el aspecto, o sea, principalmente también por el aspecto económico, ¿no? Pero eran unas causas, como tú lo dices, también militares, políticas, y Claro, más que sí. nada era lo que era la tecnología, ¿no? Porque veíamos una competencia en tecnología que no estaba a la misma par. Porque Un llega a un atraso, punto, ¿no? claro, Estaban atrasados. claro. Claro, porque- además recordemos que eso del libre mercado también como que incentiva a la inversión privada. Lo que quería, creo, la URS también era un modelo más autárquico, más de autosuficiencia. Claro, algo que también bueno, aporta en el declive de la URSS también sería, claro, se daban las deficiencias sociales que habían en los países alrededor, como son los países bálticos, y son estos ciudadanos los que piden a sus gobiernos, ¿no? Que se separen, pidiendo una reforma independentista, ¿no? Para que se desligue de la URSS. Claro, este es el problema de las nacionalidades Nacionalización. que se da también. Hay un desde el grupo que se principio de la forma, revolución. un pequeño grupo que se forma luego de la caída de la URSS, que no me recuerdo muy bien el nombre, pero o sea, esto es producto justo de lo que menciona Jackie, que es importante. O sea, ya el socialismo no da más económicamente, políticamente también hay cuestionamientos muy severos por quienes están en el cargo. Entonces, los países que conformaban, o los estados que conformaban esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, piden democracia. Entonces, agarran su soberanía, ejercen su soberanía, entonces se separan de la URSS. Y justo, El muro, cuando se derrumba el muro de Berlín, ¿no? También da una mirada a cómo bueno, se está generando el declive, ¿no? De la URSS, y teniendo en cuenta eso, podemos decir de que
todo eso aporta, ¿no? A lo que es Creo todo que ese es el esto. símbolo más importante. Claro, es el Claro, símbolo el de punto la más URSS. álgido de Todos coincidimos en que la caída del muro de Berlín significó el fin del régimen, bueno, de este Un símbolo, superestado, ¿no? el De ese símbolo de este símbolo, superestado de que la caída de este ya no da para más. Claro. Algo que quería apuntar es de que si pensamos un poquito, el hecho de abarcar esta idea capitalista trae consigo la democracia. O sea, el hecho de que tú te abras libremente el mercado implicaba de por sí de que también traigas la Una democracia democracia contigo. Sí. Y justo lo que mencionaba Nadia acerca de la perestroika y la libertad de prensa, o sea, sabemos que es un pilar fundamental en la democracia hoy en día. O sea, una revista debe haber libertad de prensa. Sí. Y eso es garantía de democracia porque uno debe haber libertad de información. Transparencia, claro. Claro. Entonces, podemos encontrar en la URSS justo estos pilares que son de la democracia, ¿no? O sea, podemos encontrar por un lado el libre mercado o la libertad de expresión. Y básicamente también el modelo que es muy importante. Claro, cuando va cayendo. Claro, porque como le mencioné, o sea, en un principio la URSS lo que hacía básicamente era designaba a los que eran, a los que iban a estar en cada estado, pero luego a pedido de la gente, le dan elecciones parlamentarias y bueno, ocurre este suceso con Yeltsin. Creo que no hay una reacción que es que en sí aporta de que este declive no se siga dando, ¿no? Sino que generar propuestas para conglomerar a las naciones, para que sigan, ¿no? en esta unión, pero no se realizan las medidas adecuadas, más bien se da pase a lo que son las necesidades, ¿no? Que las personas tienen también por las guerras que se habían dado y no realizan ningún aporte. Ahora, también es importante, ya un poquito yéndonos más a la actualidad, el hecho del sistema mismo, ¿no? Porque recordemos que hoy en día, o sea, existe un bloqueo comercial frente a Cuba, ¿no? O sea, de todos los países que de alguna manera son aliados a Estados Unidos. Estados Unidos lleva llevando un bloqueo comercial a Cuba justo por este Claro, régimen. llevaba, pero claro, duró 50 años este bloqueo comercial a Cuba debido a que él era el niño malo de toda América, Claro. el niño socialista. Se podría Claro, pues decir. Cuba es el Claro. claro ejemplo de que los países imitaban o Imitaban buscaban a copiar el veces, modelo de la URSS. Pero no le funcionó Pero de a manera Fidel equivocada, Castro. tal vez también, ¿no? Claro, en realidad existe un debate hoy en día muy abierto en redes sociales que dicen de que Cuba tiene los mejores médicos. Y siempre dicen, no podemos ser como Cuba, que los mejores Le médicos. dejan como una utopía a Cuba, Claro. cuando en realidad no lo es. Es la diferencia de sueldo. Por ejemplo, Castro empieza con una concepción muy diferente, después se termina enriqueciendo y te das cuenta cómo deja al pueblo, que también es reprimido y no hay oposición. Algo que debemos No hay apuntar, libertad. claro, no hay libertad, y algo que debemos apuntar es de que siempre, cuando hay poder de por medio, siempre una pequeña cúpula es la beneficiada, ¿no? Claro. Ya sea en el capitalismo, siempre hay una pequeña élite que se ve beneficiada. Entonces, estas ideas justo del socialismo se ven como que contradictorias porque uno dice, ¿no? Si es el camino al comunismo y tiene que haber igualdad para todos, ¿por qué siempre hay un pequeño grupo que se enriquece más que los demás? El caso de Cuba, por ejemplo, como tú lo mencionas, ¿no? Y bueno, ahí se toca mucho el tema de los sueldos. Los argumentos que están en contra de esto, de la utopía de Cuba, ¿no? Allá un sueldo mínimo creo que no pasan los $10. No. Y eso, entonces, es prácticamente vivir de asistencialismo. Y no sé si se pueda, sobre todo en este mundo tan competitivo de hoy en día. Claro. Pero bueno, básicamente eso es, podríamos hacer unas pequeñas conclusiones así por encima. Obviamente las medidas que hicieron de que la URSS haya desembocado en su desintegración han sido las medidas implementadas por Gorbachev, quien se asciende como el personaje más importante en todo en todo este declive de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es muy conocido el tema de la glasnost y la perestroika, pero hay quizás aspectos que debemos aprender a diferenciar. Y bueno, finalmente
el capitalismo venció al socialismo, ¿no? A pesar de que en el siglo pasado estuvo muy fuerte por toda esta crisis económica que hubo en el 29, creo del 29, que la gente ya estaba cansada de unos pocos y querían... Inclusive en el gobierno de Barack Obama se da el reinicio de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, donde se denota pues que nuevamente Estados Unidos está ganando más terreno con esto del capitalismo. Sí, en realidad este tema en realidad es un tema muy debatido todo el tiempo, ya sea en toda etapa educativa, ¿no? Colegio, universidad, incluso en posgrado. O sea, el tema sigue vivo, el tema de la URSS ha sido un tema muy importante. Sí, en debate. Sigue en debate, no sabemos qué nos prepara el futuro. Si, Ha servido como ejemplo también, ¿no? claro, El modelo socialista no funciona. claro, es lo que ha demostrado, Pero ya sabemos de que siempre surge por ahí un erudito que busca demostrar lo contrario, que busca aplicar ciertas medidas. Resulta que también el tema del capitalismo está muy debatido hoy en día y vamos a ver qué tal, qué nos depara el futuro, qué le espera al mundo. También es el tema de la globalización, que es un tema muy fuerte. Pero bueno, vamos a ver ya por concluido este pequeño conversatorio, este pequeño podcast que hemos realizado. Agradezco a Beatriz, a Jackie, a Nadia y a Manuel por este momento. Y esperemos de que les sirva para que puedan debatirlo con sus amigos, con sus papás, con sus compañeros y que realmente les haya servido para algo. Eso ha sido todo, muchas gracias.